Masejet Nedarim Daf Memhe Amud Bet 45b, primera línea. Comenzamos Perek Hamishi, quinto capítulo. Dice la Mishnah: Hashutafim shenadru anaz mize asurim likanes lehatzer. Rabbi Eliezer ben Yaakov omer, ze nichnas letoch shelo, veze nichnas letoch shelo. Dice la Mishnah en esta primera parte lo siguiente: ¿qué pasa si hay dos socios en un mismo terreno? Por ejemplo, Reubén y Shimón son socios de un terreno. Y Reubén tiene prohibido tener provecho de Shimón y Shimón también tiene prohibido tener provecho de Reubén. Ambos tienen prohibido tener provecho del otro. Es bilateral la prohibición. Dice la Mishnah, según la primera opinión, en este caso, Reubén no puede entrar al terreno, porque cuando entra al terreno, está entrando a un terreno que pertenece también a Shimón, y está teniendo provecho de Shimón, y Shimón tampoco puede entrar al terreno, porque está entrando al terreno que pertenece también a Reubén, y está teniendo provecho de Reubén, y está prohibido. Así opina la primera opinión. Sin embargo, la segunda opinión de Ben Yaakov viene y dice: no señor, cada uno tiene el derecho de entrar, no hay ningún problema en absoluto, que Reubén entre y que Shimón entre. ¿Por qué? Porque cuando Reubén entra, cuando camina y entra, es un derecho que él tiene, y no está teniendo provecho del otro en absoluto. El derecho de entrar es únicamente de cada uno de ellos y está permitido para cada uno de ellos de entrar. Sin embargo, dice la Mishnah en el segundo caso, en la segunda alajá, ya vemos el segundo caso. Sin embargo, también Rabbi Eliezer ben Yaakov está de acuerdo que si uno de ellos, en este caso, quiere venir y colocar un molino, un horno, o empezar a meter gallinas para que crezcan y que pongan huevos y demás, eso ya ni uno de ellos puede hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando lo hace uno de ellos, ahí se está teniendo provecho completamente del otro, y viceversa también, y por lo tanto, también Rabbi Eliezer ben Yaakov en este caso va a estar de acuerdo de que va a estar prohibido. Todo lo que permitió Rabbi Eliezer ben Yaakov es entrar caminando para ver algo, pero si ya uno va a colocar algo, ahí sí está prohibido porque está teniendo provecho del otro. Tercer caso de la Mishnah, dice la Mishnah: ya me mudarana me javero lo ikanes lehatzer. Rabbi Eliezer ben Yaakov omer yachol lomar lo letoch sheleni nichnas veni nichnas letoch shelcha. Dice la Mishnah: ¿qué pasa si la prohibición no era bilateral, solo de un lado? O sea, por ejemplo, igual el mismo caso, el caso anterior, que habían dos socios de un terreno, pero solo Reubén tenía prohibido tener provecho de Shimón, pero Shimón sí tenía permitido tener provecho de Reubén. Dice la Mishnah en este caso: también, según la primera opinión, Reubén no puede entrar según la primera opinión, según Tanakama, según Jamim, Reubén no puede entrar al terreno. Sin embargo, viene y dice: no hay ningún problema que Reubén entre al terreno. ¿Por qué? Porque es un derecho que él tiene, y entrar caminando al terreno no está teniendo provecho del otro, al igual que dijimos en el primer caso. Cuarta alajá, bekofi metanoder, limkoret helko. En este último caso, dice la Mishnah, en el tercer caso que mencionamos, de que la prohibición de tener provecho no es bilateral, sino nada más, por ejemplo, Reubén no puede tener provecho de Shimón, pero Shimón sí puede tener provecho de Reubén, ¿sí? Obligamos a Reubén, que tiene prohibido tener provecho de Shimón, vender su porción, su parte en el terreno. ¿Por qué? Dice la Gemara, dice la Mishnah, porque si no lo vas a obligar, él va a empezar a tener celos de Shimón y va a decir: de la misma manera que Shimón puede hacer esas cosas, que él lo puede hacer porque no tiene ninguna prohibición, ninguna limitación, Reubén también lo va a querer hacer, y Reubén tiene prohibido, ¿sí? Según ambas opiniones, aunque también según la Rabbi Eliezer ben Yaakov, que Reubén tiene permitido entrar, pero como mencionamos antes, molino y horno y demás está prohibido, y Shimón sí lo va a tener permitido. Entonces va a decir: de la misma manera que Shimón lo tiene permitido, yo también lo voy a querer tener permitido, y en verdad lo tiene prohibido. Para que no llegue a pasar eso, le decimos a Reubén: mejor vende tu parte para que salgas de la sociedad y no llegas a caer en transgredir tu promesa. Próximo caso: allá ejad minashuk mudar beejad meemana lo ikanes lahatzer. Rabbi Eliezer ben Yaakov omer yachol lomarlo letoch shelcha berja ni nichnas veni nichnas letoch shelcha. ¿Qué pasa si había un terreno que tenía sociedad, Reubén y Shimón, pero ninguno de ellos tiene prohibido tener provecho del otro? De entre los socios no hay prohibición de tener provecho, sino una tercera persona del mercado, nada que ver con la sociedad, hizo una promesa que no va a tener provecho, por ejemplo, de Reubén. Entonces, igualmente, la primera opinión dice: no puede entrar más al terreno, porque está teniendo provecho también de Reubén y también de Shimón, y no puede tener provecho de Reubén. Sin embargo, el Rabbi Eliezer ben Yaakov dice: no hay ningún problema. ¿Por qué? El tercero puede entrar, porque cuando entra, él puede decir: mira, yo estoy entrando porque Shimón tiene derecho, y mi prohibición, yo nada más tengo prohibido de recibir provecho únicamente de Reubén, y por Shimón no tengo ningún problema. Por lo tanto, yo estoy entrando por el derecho de Shimón, y por lo tanto está permitido según Rabbi Eliezer ben Yaakov, siguiendo su opinión en los casos anteriores. Próxima alajá: Hamudar aname javero, veyesh lo merhatzu betabad muskarim bagir, y miesh lo baintefisad yad asur, en lo baintefisad yad mutar. Ahorita la Mishnah habla de un caso que no tiene que ver con sociedad, ¿sí? Reubén tiene prohibido tener provecho de su compañero Shimón, no son socios, nada que ver, ¿sí? Reubén tiene prohibido tener provecho de su compañero Shimón, y Shimón tiene una casa de baños o una almazarra donde prensan las aceitunas para hacer aceite de oliva, ¿sí? Shimón lo tiene.
Y la pregunta, ¿y qué hizo este Shimón? Shimón tiene esto y Shimón lo tiene rentado, alquilado a una tercera persona. La pregunta es si este Reubén puede tener provecho de esos bienes que están alquilados o no. ¿Por qué es la pregunta? Porque Reubén no puede tener provecho de Shimón, pero ahorita, y estas cosas pertenecen a Shimón, pero están alquiladas a un tercero. La pregunta es si ahorita puede Reubén tener provecho de eso o no. Entonces dice la Mishnah, la halajá va a ser la siguiente, depende. Si todavía Shimón tiene una parte, está en su posición parcialmente, vamos a ver en la Gemara qué significa parcialmente, entonces ya que está parcialmente en posición de Shimón está prohibido. Sin embargo, si no tiene parcialmente y está 100% alquilado al otro, en este caso, Reubén ya va a poder tener provecho de esos bienes porque únicamente prohibió sobre él, tiene prohibido tener provecho de las cosas de Shimón, pero ahorita que lo tiene 100% alquilado y Shimón no tiene nada que ver con eso, va a estar permitido. Y por último dice la Mishnah, Omer lejavero kunam lebeteja shani nichnas, vesadeja shani lokeach. Umet o shemejaro leajer mutar. Sin embargo, kunam betze shani nichnas, sadezo shani lokeach, umet o shemejaro leajer asur. Dice la Mishnah, ¿qué pasa a una persona que le dice a su compañero, también nada que ver con socios? Reubén le dice a Shimón, ¿sí? Hago una promesa de que no voy a tener provecho de tu casa. O hago de tu casa, así le dice, de tu casa. O Reubén le dice a Shimón, hago una promesa que nunca voy a comprar tu terreno. Y al final, Shimón se muere y se lo hereda a sus hijos. O se lo vende estos bienes a una tercera persona. Dice la Mishnah, en este caso, ya que toda la promesa fue que no va a tener provecho de tu casa, que no va a comprar tu terreno y ya no es tuyo, ya no es de Reubén, ya no pertenece a Shimón, por lo tanto está permitido, en este caso, si se murió y lo heredó a los hijos, se lo vendió a una tercera persona, que tenga provecho de estos bienes. Sin embargo, si cuando Reubén hizo la promesa, dijo, hago una promesa que esta casa, no dijo tu casa, sino esta casa no puedo tener provecho, o este terreno nunca lo voy a comprar, de tal manera que no especificó que todo depende mientras que sea tuyo. En este caso, inclusive si murió la persona y se lo heredó a los hijos o se lo vendió a una tercera persona, sigue estando prohibido. Así dice la Mishnah. Vamos a ver la Gemara. Dice la Gemara lo siguiente: y vaya leu, benadru pligi, הידירו זה את זה מים, מיאמרין על מנדרו דפליגי, אבל בהידירו זה את זה, מודל רבנן רבי אליעזר בן יעקב, דחיינוסים דמו, או דילמה, אפילו בהידירו זה את זה, פליגי רבנן. La Gemara tiene la siguiente duda. Nosotros mencionamos al principio la Mishnah, repito el caso para que quede claro, el caso que es el siguiente. Nadru ashutafim shenadru anaz de mize, ¿sí? ¿Cuál era ese caso? Dos socios de un mismo terreno. Reubén y Shimón, por ejemplo, son socios de un terreno y cada uno tiene prohibido tener provecho del otro. Según la primera opinión, según Jajamim Tanakamá, decimos de que ninguno de los dos puede entrar al terreno. Y según la opinión de Ben Jacob, pueden entrar caminando sin problema. ¿Sí? Ahorita bien. Cuando Reubén tiene prohibido sobre él tener provecho de Shimón y viceversa, hay dos maneras como él lo tiene prohibido. O que él mismo, por ejemplo, Reubén vino y dijo, yo no voy a tener provecho de Shimón. Y Shimón también dijo, yo no voy a tener provecho de Reubén. O la manera de tenerlo prohibido es porque el otro le prohibió a él. O sea, la razón que Reubén no puede tener provecho de Shimón es porque Shimón le prohibió a él. Y viceversa también. Ahorita nuestra Mishnah, cuando dijo el caso, dijo el lenguaje, Ashutafim shenadru anaz de mize. El lenguaje nadru, ¿sí?, te enseña de que básicamente cada uno prohibió sobre él el provecho del otro. O sea que Reubén prohibió sobre él tener provecho de Shimón. Y Shimón prohibió sobre él mismo tener provecho de Reubén. Entonces la Gemara tiene la siguiente duda. Puede ser que todo el mahloket que está escrito en la Mishnah es únicamente en el caso de que cada uno prohibió sobre él mismo el provecho de su compañero, de su socio. La pregunta es, ¿qué pasaría en el caso que Reubén prohibió a Shimón el provecho y Shimón le prohibió a Reubén? O sea que cada uno no lo tiene prohibido por él mismo, sino por el otro. También en este caso aplicaría el mahloket, o diríamos de que en este caso puede ser que todo lo que dijo Jajamim, de que está prohibido que uno de los dos socios entren al terreno, es únicamente porque cada uno lo prohibió para él mismo. Si ya que cada uno lo prohibió para él mismo, sabes que tú lo prohibiste, te multamos, si estás prohibido entrar al terreno, pero que cuando cada uno lo tiene prohibido por el otro, que no lo puedes multar a cada uno porque no está en manos de él, el otro se lo prohibió a él, puede ser que en este caso también Jajamim van a estar de acuerdo con Rabbi Ben Jacob que va a estar permitido que entren al terreno. O podemos decir de que no hay diferencia y también en este caso efectivamente Jajamim van a opinar, al igual que en el caso de Nadru, al igual que en el caso de que cada uno lo prohibió a uno mismo, también en este caso que cada uno se lo prohibió al otro, también vamos a decir, de Jajamim van a decir de que ponemos la multa y queda efectivamente prohibido. Queda prohibido según Jajamim entrar al terreno. Esa es la duda de la Gemara. Se repite otra vez. La duda de la Gemara es si la opinión de Jajamim, que dicen que en este caso ninguno puede entrar al terreno, aplica únicamente cuando cada uno lo prohibió a uno mismo o también en el caso cuando cada uno le prohibió al otro. La Gemara trata de traer una solución para esta duda de la continuación de la Mishnah. Tashema, haya echad mehem mudar anaa mejaveru, upligi rabanan. Dice la Gemara, mira, a la continuación de la Mishnah está escrito
Si en el tercer caso de la Mishnah, en la tercera halajá de la Mishnah, está escrito, ¿qué pasa si no era bilateral? No estaban prohibidos dos, sino nada más uno de ellos estaba prohibido. Y el lenguaje es, haya ejad mehem mudar ana mejavero. O sea, mudar es un lenguaje de que cada uno que está prohibido por el otro. O sea, el tercer caso de la Mishnah es cuando no es bilateral, cuando nada más uno de ellos tiene prohibido tener provecho del otro. Por ejemplo, cuando nada más Reubén tiene prohibido tener provecho de Shimón. Y ahí el lenguaje es mudar haná mejavero. Y mudar es cuando Reubén no tiene prohibido, no por él mismo, sino por Shimón. Y aún así, Jamim dicen de que está prohibido de que entre Reubén al terreno de sociedad. Dice la Gemara, vemos de que la prohibición de entrar al terreno de sociedad es también en el caso que la prohibición no la hizo él mismo sobre él mismo, sino también inclusive en el caso que se le hizo otra persona. Sin embargo, la Gemara dice, podemos tumbar esta prueba, ¿por qué? Tani nadur mejavero hanaa. Ajaraim mistabla de Katani Sefa, Bekofim y Tanodel Limkoret Helko, y Amar Bish, Amar Nadar Huayno de Katani Kofim, y le llamar de Adre, Amay Kofinoto, Amina Sanis. Dice la Gemara, podemos responder de que en verdad podemos cambiar la versión de la Mishnah, que en verdad no es mudar, sino es nadur, lo cual te insinúa que puede ser que está hablando en un caso de que nada más, de todo lo que dijo Jamim en ese tercer alajá, de que tiene prohibido Reubén entrar al terreno, no es cuando Shimón le prohibió a Reubén, o sea, cambiamos el lenguaje, no es mudar, sino es nadur, cuando él mismo se lo prohibió a él mismo, y por lo tanto, Jajamim dicen de que en este caso está prohibido, pero en el caso de que efectivamente es mudar, en el caso que efectivamente no se lo prohibió a él mismo, sino otra persona se lo prohibió a él, puede ser de que ello no aplique. La Gemara trae una prueba que aparentemente sí podemos cambiar esta versión, y si hay una lógica para cambiar esta versión, ¿por qué? Porque en la continuación de la Mishnah, después de ese tercer caso, está escrito Vekofim etanoder limkoret helko. Obligamos, ¿sí? Cuando no es bilateral, ¿sí? Dijimos de que obligamos a Reubén vender su parte en el terreno. Se explica, y ya lo explicamos esto en la Mishnah. Dice la Gemara, un segundo. Si él mismo hizo la promesa sobre él mismo, como quisimos decir en la respuesta, entiendo por qué lo obligamos, porque él hizo algo mal sobre él mismo, él lo causó, ¿sabes qué? Te obligamos a vender tu parte. Pero si tú me dices que es mudar, que Shimón fue el que le prohibió a Reubén, ¿cómo tú le vas a obligar a Reubén a vender algo, a vender su parte, cuando todo este rollo no es por él, sino porque Shimón se lo hizo? Tenemos que decir que efectivamente tenemos que cambiar la versión de que la Mishnah en verdad no es mudar, no es un caso de mudar, no es un caso que el otro lo prohibió, Shimón le prohibió a Reubén, sino el mismo Reubén se lo prohibió a él mismo, y por eso podemos entender que le obligamos en este caso, cuando no es bilateral, de que venda su parte. Entonces no tenemos una prueba de la Mishnah, y la Gemara efectivamente se queda en duda. Si la opinión de Jamim, que está prohibido entrar al terreno, se aplicaría solo en el caso que cada uno lo prohibió a uno mismo, o también en el caso que otra persona se lo prohibió a él. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabba Amar Zeagiri, Machloket sheyesh ba que deja luka, aval en ba que deja luka, dibre akol mutar. Dice Rabba en nombre de Zeagiri. O sea, que Rabba opina que esto fue lo que dijo Zeiri. Toda la discusión que hay entre Jajamim y Rabbi Eliezer ben Yaakov, ¿sí? Si se puede entrar o no se puede entrar al terreno cuando cada uno de ellos tiene una prohibición de tener provecho del otro, que según Jajamim no puede entrar al terreno ni caminando, y Rabbi Eliezer ben Yaakov dice que sí puede entrar caminando al terreno sin hacer otra acción, es únicamente, ¿sí? En el caso que es un terreno que tiene un tamaño suficiente que se puede dividir, ¿sí? ¿Cuánto es el tamaño que se puede dividir? Tiene que ser por lo menos un terreno que al dividirlo entre dos tenga por lo menos 4 amot por 4 amot, que cada uno tenga 4 amot por 4 amot, y adicionalmente que también en la entrada tenga suficiente lugar de entrar de 4 amot por 4 amot. Si al dividirlo te queda cada uno así, es un tipo de terreno que se llama un terreno que se puede dividir. Se dice básicamente aquí, Rabba en nombre de Zeagiri, que toda la discusión que hay entre Jamim y Rabbi Eliezer ben Yaakov es únicamente en un terreno que se puede dividir. Pero en un terreno que no se puede dividir porque es muy pequeño, ¿sí? En ese caso, según ambas opiniones, también según Jajamim, va a estar permitido que cada uno que cada uno de los socios entre caminando a ver qué está pasando en su terreno. Todo lo que prohibió Jajamim es únicamente cuando tienes la posibilidad de dividirlo y separarlo, pero cuando no hay posibilidad de dividirlo y separarlo porque es muy chiquito, en este caso también Jajamim permite. Sin embargo, la Gemara viene y dice, no, eso no fue lo que dijo Zeiri. Amale Rabbi Yosef, Harebeta Keneset de Gemishen Bo que deja Lukadami, Betnan, Shenehem Asurim Bedabar Shelotoair. Viene Rabbi Yosef, él amar Rabbi Yosef, amar Zeiri, Machloket Shen Ba que deja Luka, Avaliesh Ba que deja Luka, Dibre Akol Asur. ¿Sí? Dice la Gemara lo siguiente, viene Rabbi Yosef y le dice a Rabba, no puede ser que Zeiri dijo eso. ¿Por qué? Porque, miren este ejemplo, un Beta Knesset, ¿sí? Un Beta Knesset que hay en una ciudad, ¿pertenece a quién? A todas las personas de esa ciudad,
¿sí? Y un Beta Knesset no se puede dividir, es como si fuera algo que no se puede dividir. ¿Por qué? Porque tiene siempre que estar completo y listo para uso. Entonces, un Beta Knesset pertenece a todos los de la ciudad y no se puede dividir, es algo que no se puede dividir, es como si fuera algo pequeño que no se puede dividir, pero no es porque es pequeño, sino porque no se puede dividir porque aquí está entero. Y aún así está escrito en la Mishnah que cuando hay dos personas de esa misma ciudad que prohibieron dos personas en esa ciudad que también le pertenece a ellos el Beta Knesset y cada uno tiene prohibido tener provecho del otro, ¿sí? Dice la Mishnah, Shenehem Asurim, los dos no pueden tener provecho de las cosas de que pertenecen a esa ciudad. No pueden tener provecho de eso. ¿Por qué? Porque cuando Reubén tiene provecho del Beta Knesset, está teniendo provecho de la parte de Shimón, e igualmente viceversa. Por lo tanto, no pueden tener provecho de esos bienes que pertenecen a la ciudad, porque pertenecen a esos dos también, y esas dos personas no van a poder tener provecho de esos, y entre ellos incluye también el Beta Knesset. ¿Sí? Dice la Gemara, un segundo, fíjate bien, según lo que tú me dijiste antes, le pregunta Rabbi, así pregunta Rabbi Yosef le pregunta a Rabba, según lo que tú me dijiste antes, que cuando es algo que no se puede dividir, también Jajamim está de acuerdo que está permitido. Entonces aquí debería ser que la Mishnah debería permitirlo, porque aquí, según Jajamim también, ya que es una sinagoga de que no se puede dividir, debería estar permitido. También según Jajamim, ¿cómo puede ser que la Mishnah dice que está prohibido? Dice la Gemara, por eso Rabbi Yosef viene y tumba y dice que seguro que Zeiri no dijo eso, sino Zeiri dijo otra cosa, él dijo al contrario. Toda la discusión que hay entre Jajamim y Rabbi Eliezer es únicamente en un terreno de que no se puede dividir. Ahí es que hay discusión. Ahí es cuando el Rabbi Ben Yaakov dice que está permitido. Pero en el caso que es un terreno que sí se puede dividir, también Rabbi Ben Yaakov va a decir que está prohibido. Así dice Rabbi Yosef en nombre de Zeiri. Así dice Rabbi Yosef, que seguro Zeiri fue el que dijo así y no como mencionó Rapá. Y la Gemara trae una alajá, Amar Rabuná, alajá que Rabbi Ben Yaakov, Vejina Amar Rabbi Elazar, alajá que Rabbi Ben Yaakov. Dice Rabuná y Rabbi Elazar, ambos dicen que la alajá es como Rabbi Ben Yaakov, que efectivamente en este caso de socios, ¿sí? Puede entrar caminando al terreno, porque cada uno cuando entra, aunque no puede tener provecho del otro, está entrando, está usando y teniendo provecho de un derecho propio y no se llama que está teniendo provecho del otro. Sigue diciendo la Gemara, Mudanana mejavero veyesh lo sham merchatz vejule, vejama tefisat yad, amar Nachman le mechta le shlish urrabia, aval bevtzir lo, abaya amar, afilo bevtzir asur, ejidami de shani de mekabel betaska. Nosotros mencionamos en la Mishnah de que cuando hay dos compañeros, Reubén dijo que no va a tener provecho de Shimón, y Shimón tiene, por ejemplo, una casa de baños o una casa donde prensan el aceite, ¿sí? Y lo tiene alquilado a una tercera persona. La pregunta es si Reubén puede tener provecho de esos bienes porque está alquilado a una tercera persona. Y la Mishnah dijo que depende. Si tiene Tfisat Yad Reubén, si todavía tiene algo, si tiene Tfisat Yad Shimón, si Shimón todavía tiene posesión sobre eso, tiene algo de eso, entonces todavía le pertenece a Shimón y Reubén no puede tener provecho. Sin embargo, si no, está permitido. La pregunta es, ¿qué significa que Shimón tiene algo? ¿Qué significa ese algo? Dice la Gemara dos opiniones. Rabbi Nachman dice que si Shimón recibe todavía un 50% o un 30% o un cuarto de las ganancias, o sea, lo alquiló, pero recibe un 50% de las ganancias, o un tercio o un cuarto, se llama que todavía Shimón tiene pertenencia de eso y por lo tanto Reubén no puede tener provecho de esa propiedad. Sin embargo, si es menos de un cuarto, en ese caso está permitido. Si Shimón recibe menos de un cuarto de eso, ya que ya es muy poquito, no hay ningún problema, ya se llama de que no está en posesión de Shimón, sino en el tercero, y por lo tanto Reubén puede tener provecho de esos bienes que ya no están en manos de Shimón. Sin embargo, Abaye viene y discute, Abaye Amar, Afiru Beptzir Asur, Ejidami de Shari de Mekabel Bedaskaya. Ya lo leí, pero lo volví a leer otra vez. Dice Abaye que en verdad, también si recibe menos de un cuarto está prohibido, porque al fin y al cabo, si Shimón recibe menos de un cuarto, todavía tiene algo de eso, y ya que tiene algo de eso, se llama que pertenece, todavía tiene algo de posición sobre eso, y por lo tanto Rubén no puede tener provecho. ¿Cuándo es que está permitido? Cuando lo tiene alquilado Shimón, cuando Shimón, independientemente de los ingresos que trae ese bien a esa tercera persona, él no recibe nada, ni un porcentaje de la entrada. Él nada más recibe ¿qué? Una anualidad fija, un alquiler fijo recibe, por ejemplo, por la prensa de olivos o por la casa de baños. Esa tercera persona le paga a Shimón X monto, un monto específico por año, independientemente de lo que haga o no. Ahí, cuando no le llega ningún porcentaje de la ganancia que hace la tercera persona de la ganancia que tiene esa tercera persona, sino le llega algo fijo, una renta fija, ahí es cuando decimos de que
Reubén puede tener provecho de eso, pero cuando Shimón tiene un porcentaje de la entrada que recibe diariamente o mensualmente, tiene un porcentaje de la entrada que recibe esta tercera persona, significa que Shimón todavía tiene pertenencia sobre ese bien, ahí está que recibe un porcentaje, aunque sea menos de un cuarto, lo que sea, sigue estando prohibido, y en este caso Reubén no va a poder tener provecho de esos bienes, ya que tiene prohibido tener, ya que se llama que pertenece a Shimón, y él tiene prohibido tener provecho de Shimón. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.